Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Amados hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Un gusto poder saludarles en esta oportunidad y darles la más cordial bienvenida a este su espacio de Mi alma tiene sed. Como el Señor nos ha dado la oportunidad, estamos compartiendo el tema de la venida del Señor y hemos estado revisando los aspectos desde los evangelios, desde las cartas del apóstol Pablo, algunas reflexiones que hemos hecho, algunas comparaciones, y hemos ido avanzando en este tema ya por algunas semanas, con la gracia de Dios, con el propósito de que nosotros como creyentes afirmemos uno de los pilares de la fe que se ha abandonado, hermano. Mucha gente ha dejado de creer en el regreso del Señor, su fe se está apagando y nosotros deberíamos de avivarla, ser sinceros delante de Dios y avivarla. Y por ello, amado hermano, hemos estado tomando este tema desde hace unos cuantos días y hemos ya terminado de leer la primera y segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Para usted que tal vez nos está sintonizando por primera vez, le informamos que este par de cartas se leyeron y se estudiaron y se analizaron debido a que son las primeras cartas que cronológicamente se escribieron en el Nuevo Testamento. Está ya comprobado por estudiosos que alrededor del año 49 al 55 se escribieron estas dos primeras cartas y son aún más antiguas que los evangelios en sí. Usted sabe que los evangelios, de acuerdo a lo que se ha podido estudiar y datar, algunos evangelios proceden del año 60, 70 y algunos hasta el año 90, que el último que se escribe es el Evangelio de Juan, del apóstol Juan. Así que estas primeras cartas, que en el orden cronológico del Nuevo Testamento ocupan el primer lugar. Y Pablo, el tema que aborda es la venida del Señor. El apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, por orden del Espíritu Santo, el tema que aborda es el regreso del Señor. Como lo he mencionado, amados hermanos, tenemos que seguir estudiando acá porque hay unas palabras griegas que definitivamente vamos a tener que estudiar para comprender, porque recordemos que nuestra Biblia, amado hermano, la Biblia que hoy tenemos en nuestras manos, aunque está en español, no procede, o sea, nuestra Biblia no se escribió nunca en español. Se escribió en 3 idiomas que son antiguos y que tienen muchas acepciones, es decir, las palabras tienen muchas formas de poderse traducir y los traductores han hecho su mejor esfuerzo para transmitir lo que ellos consideran que es el pensamiento que el Señor está transmitiendo ahí. Si usted en algún momento, amado hermano, tiene la oportunidad de invertir una cantidad de dinero en un interlineal, que es un documento que se ha desarrollado donde le ponen las palabras en el idioma que se escribió, por ejemplo, hebreo, en los interlineales del Antiguo Testamento va a ver que hay hebreo. Si lo tiene en español, pues ya va a tener una traducción palabra por palabra al español. Luego va a tener algunas anotaciones acerca de los adjetivos o los adverbios o todas las cuestiones que componen ya el español y ya cómo es que se traduce la frase ya en español como está vertida en nuestra Biblia, pero usted se da cuenta que las palabras a veces tienen 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 12 significados y que de acuerdo al contexto, de acuerdo a la línea, cada quien lo va poniendo. Es por ello que hay versiones de la Biblia. Y como decía un amado siervo del Señor,
que ya no está con nosotros, la mejor versión van a ser que tengamos todas las versiones posibles y que las estudiemos, además, para que así vayamos sacando un contexto. Y le menciono esto porque en la venida del Señor, en la segunda venida del Señor, como ya se está hablando de los idiomas, específicamente el griego, aunque viendo ya la profecía del Antiguo Testamento también vamos a tener que ver el hebreo. En la del Nuevo Testamento, por ejemplo, el griego tiene parusía, tiene epifanía y tiene arpazo, que esas son las tres más populares que se conocen. Y definitivamente el arpazo hace referencia a la venida en secreto, la epifanía y la parusía hacen referencia a la manifestación pública del Señor Jesús, pero cada una en diferente contexto. Hoy vamos a terminar, amado hermano, no a terminar, sino a ver algunos aspectos que en la carta de Pablo a los tesalonicenses se mencionaron como resumen. Yo le he estado enfatizando, hermano, si usted nos interesa por primera vez, que el apóstol Pablo estuvo 2 años en Tesalónica, 2 años seguidos enseñando, ¿verdad? Presencialmente estuvo ahí con ellos, y definitivamente en esos discipulados, en esas enseñanzas, el apóstol pues se extendió. Nosotros sabemos que el apóstol a veces predicaba hasta una noche entera sin dormir, enseñando la palabra, y el otro día se ponía a trabajar y hacía sus actividades. Y seguramente virtió mucha de la revelación que el Señor Jesús le dio a él en persona. Y se los menciono porque en las cartas dice: ¿os acordáis cuando os decía esto es lo que os dije? Apelando a la memoria de los que en algún momento participaron en esas enseñanzas. Y entonces cuando él les escribe en la carta solo les hace mención, pero cuando nosotros estudiamos todo el Nuevo Testamento nos encontramos que algunos aspectos de ellos fueron desarrollados en otras cartas que se escribieron posteriormente, y no hay duda que seguramente por las regiones donde el apóstol Pablo estableció las iglesias, que eran puertos, eran caminos principales o ciudades principales donde convergía personas de muchos lugares, las enseñanzas de Tesalónica se fueron transmitiendo a otros lugares como Corinto, como Éfeso, como los de Berea, etcétera, todos esos lugares que se mencionan en el libro de los Hechos y que el apóstol Pablo visitó en sus viajes. Cuando estas enseñanzas llegaron a los diferentes lugares, seguramente al apóstol Pablo le hicieron preguntas. Entonces, para entrar en materia, amados hermanos, en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, leemos lo siguiente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, seremos arpasos, sería la palabra griega, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Esta es la esperanza de los creyentes, amados hermanos. Esta no es una esperanza que se le ha sido dada al mundo ni a toda la cristiandad. No, esto es para los discípulos, para los comprometidos, para los que esperan al Señor, por los que aman su venida y que han guardado su depósito para el Señor, amados hermanos. Ya les mencioné que hay diferencias entre el arrebatamiento y la manifestación pública. Vimos 13 puntos que los diferencian, muy concretos, muy específicos, muy detallistas, con versos. Y le invito a usted que si a usted le llama la atención poderlo tener este material y estudiarlo, lo pueda pedir al teléfono de la radio 4709-3785, donde gustosamente se lo van a compartir. Y que usted lo pueda analizar y profundizar en su casa. Pero aquí vemos que el Señor viene por nosotros, y el orden es que va a haber una trompeta de Dios. Ya explicamos ese término. Ya vimos que los muertos en Cristo resucitan primero, y luego los vivientes, los que estemos en ese momento y que hayamos calificado, vamos a ser tomados por el Señor,
y vamos a comparecer, nos vamos a reunir en las nubes y vamos a estar con el Señor. El Señor no viene a la tierra en el arrebatamiento. El Señor se queda en las nubes y ahí espera a su iglesia, a los fieles. Y luego, pues obviamente se los lleva y allá comienza otra etapa de lo que nosotros hemos llamado la tribulación y la gran tribulación. No que nosotros hemos llamado, sino que el Señor le puso ese nombre desde los evangelios y está en Apocalipsis. Entonces, amado hermano, leyendo también al apóstol Juan, encuentro este verso que le voy a compartir a usted, porque tenemos que estudiar las cartas de los demás apóstoles también, amados hermanos, porque hicieron mención de esto. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 1 al 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces usted ve, hermano, esta preciosa palabra que el Señor nos envía por mano del apóstol Juan. Usted sabe que el apóstol Juan era uno de los discípulos amados del Señor. De hecho, él a sí mismo se identifica, ¿verdad?, como el apóstol amado del Señor. La Biblia nos narra que él se recostaba en el pecho del Señor. Muchos asumen que el apóstol Juan pues era un jovencito, ¿verdad?, un jovencito cuando el Señor lo llamó al ministerio. Y de acuerdo a los estudios que se han realizado, amados hermanos, toda la proyección que se ha podido, toda la investigación, mejor dicho, que se ha podido hacer de la iglesia al inicio, nos deja ver de que él fue el último apóstol en morir. Él murió con más de 90 años de existencia. Terminó su existencia en Éfeso. Él fue el pastor de esas congregaciones y él estuvo allá desarrollando su ministerio en los últimos días de su vida. Fue exiliado en las islas de Patmos, donde recibió el Apocalipsis, donde él pues fue enviado prisionero por causa del evangelio, pero fue libertado y fue llevado a Éfeso, donde él pues estuvo los últimos años de su existencia. Entonces, por ser un joven, él gozaba del aprecio del Señor Jesús por ser el más joven de sus discípulos. Un gran apóstol. Él tuvo que ver morir a su hermano Santiago en la ejecución, en la persecución del inicio de la iglesia. Y él preservó el anhelo del amor por el Señor. No hay datos históricos de que se haya casado, pero entendemos que toda su vida la consagró al Señor. Y él escribe esta carta, la primera carta, y nos deja ver que, amados, nosotros somos hijos de Dios. Y por lo tanto, el contraste que él más realiza junto con los otros apóstoles, pero él es el apóstol que más nos deja claro, amado hermano, por qué nosotros debemos de estar apartados del mundo, porque no somos del mundo. Vamos a ver. De hecho, el Señor Jesús dijo que el mundo nos tenía que odiar, porque no nos iba a aceptar, porque no somos del mundo. Nosotros tenemos una diferencia, tenemos una marca interna, tenemos un corazón entregado a Dios, y por lo tanto nosotros no deberíamos de andar en amistad con el mundo, como lo dice Santiago. Y entonces Juan sí escribe, el apóstol Juan escribe con detalle, amados hermanos, en esa primera carta, que nosotros no podemos andar en amistad con el mundo. Al contrario, el mundo nos va a estar odiando, el mundo nos va a estar rechazando, y es algo que ahora nosotros nos tendríamos que poner a reflexionar, porque el mundo no está contra la iglesia, sino que al contrario pareciera que somos amigos. Y eso ha pasado porque la predicación de la palabra, amados hermanos, ha bajado también de calidad. Hemos dejado de buscar al Señor, nos hemos acomodado mucho
La palabra del Señor confronta, la palabra del Señor con mucha educación, amados hermanos. Es que ese es el asunto. En la palabra del Señor con mucha educación nos pone en nuestro lugar. Y hay personas que han pensado que confrontándose, gritándose, exaltándose contra los otros, así los van a llevar al Evangelio, y no es así. Simple y sencillamente los tildan de locos y se acabó. Pero la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, debería predicar el Evangelio. Y ese Evangelio, amados hermanos, nunca va a ser bien recibido. Porque el mundo ama lo suyo y Dios ama lo suyo, y son contrarios. Nunca caminan de la mano, amados hermanos. Y muchos hermanos nuestros que deberíamos de estar orando por ellos, empezaron ese camino de querer andar en el mundo y llevar luz al mundo, y el mensaje estaba muy bonito, la intención estaba muy buena, pero lamentablemente el mundo los ganó y se quedaron en el mundo. Dejaron la iglesia por irse al mundo, y mucha iglesia se ha mundializado. Paradójico el concepto, pero así es. En muchas iglesias ahora tienen costumbres del mundo. Mucha iglesia del Señor que inició como iglesia verdadera se ha vuelto una religión. Pero nuestro afán no es criticar, amados hermanos, sino que al contrario es pedirle al Señor misericordia para la verdadera iglesia y motivarlo a usted a que usted vaya y estudie, ¿verdad?, en la carta de Juan, y se dé cuenta que el mundo y la iglesia nunca van a caminar juntos. Están juntos en el espacio, en el tiempo, porque la iglesia aún no ha salido, pero eso no significa que sean amigos o que sean hermanos, sino que al contrario siempre van a ser antagónicos, y nosotros debemos de predicar la verdad, porque para eso nos ha dejado el Señor en el mundo. Entonces, viendo ya el contexto de Tesalonicenses y el contexto de la carta de Juan, vemos que hay un punto a desarrollar. ¿Cómo es que van a resucitar los muertos? ¿Y cómo es que nosotros vamos a ser arrebatados y transformados? Entonces, para ello vamos a ir a la primera carta de Pablo a los Corintios. Como le comento, en los Corintios le escribieron al apóstol Pablo sobre varios temas que ellos tenían dudas, sobre los cuales ellos tenían alguna inquietud. Y como la forma de comunicación era a través de cartas, pues definitivamente algunos de los discípulos de Pablo pasaban por ahí, o algunos que emprendían viajes y llevaban el documento y tenían que estar buscando al apóstol Pablo. Recordemos que él era un misionero, por lo tanto él a veces no se mantenía mucho tiempo en los lugares y lo tenían que ubicar. Después ya que lo ubicaban, entregaban la carta, él lo leía y luego él respondía y la enviaba por mano de alguno de sus discípulos o por medio de alguno de los hermanos que estuviera de viaje, que regresara por el documento y lo llevara a la iglesia. Al recibirlo la iglesia pues era leído públicamente. O sea que podemos, amados hermanos, estimar que posiblemente entre enviar una carta y recibir la respuesta podía pasar hasta un año, año y medio, dependiendo de la agenda del apóstol Pablo y dependiendo de la disponibilidad de los hermanos que pudieran llevar el documento y que lo pudieran ir a buscar, así como de los hermanos que pudieran llevarle de regreso el documento a los hermanos. Entonces, en el verso 35 del capítulo 15 de la primera carta de Pablo a los Corintios, él empieza a desarrollar una de las primeras temáticas. ¿Cómo resucitan los muertos? ¿O qué es la resurrección de los muertos? Entonces el apóstol empieza a explicar. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una
es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo apunta aquí que efectivamente hay resurrección. Y muchos se preguntan si el ser humano, debido a la cultura existente en ese momento, amado hermano, se recuerda, sino que tenga presente, amados hermanos, que todas las culturas tienen algunas creencias acerca de la vida, de la muerte y del regreso de la muerte. Hay algunos que se han confundido, amado hermano, y consideran que el ser humano está en un constante ciclo de vida, muerte, vida, muerte, vida, muerte. Entonces han desarrollado la teoría de la reencarnación. Entonces algunos piensan que, por ejemplo, usted nació en esta época como ser humano, entonces cuando usted muera y vuelva a renacer, va a nacer o en algún animal, o en alguna planta, o en algún ave, en algún pez, o en alguna otra figura diferente a la que usted tuvo en este momento. Y hay personas que así lo han defendido y lo tienen como una verdad. Bueno, algunos lo tienen como una verdad, pero no es así, amados hermanos. La verdad es que el Señor es un Dios grande, un Dios maravilloso, y nosotros tenemos que analizar varios aspectos. Obviamente nosotros no podemos pretender que vamos a poder examinar a Dios, ¿verdad? Porque nosotros no somos quien para poderlo hacer, sino por el contrario, nosotros somos personas seres humanos con pensamiento limitado, hermano, con algunas facultades que nos han sido restringidas, todo a raíz del pecado que cometió Adán. En el jardín, en el huerto del Edén, el ser humano fue creado por Dios, fue hecho de cierta forma que iba a tener acceso al árbol de la vida y también iba a tener acceso al árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero tenía que demostrar obediencia. Pero debido al pecado, amado hermano, al engaño con el que el hombre cayó, al no seguir las instrucciones de Dios, fue degradado. Y entonces vemos que los primeros hombres, amado hermano, por lo menos 7 generaciones de hombres del Antiguo Testamento vivieron cerca de 900 y pico de años, no pasaron de los 1000. Y esto fue porque definitivamente el pecado se introdujo en el mundo por la desobediencia de un hombre, y el pecado trajo como consecuencia la muerte. Eso fue una sentencia que el Señor mismo nos ha enseñado, que está en la Escritura. Usted lo puede leer detalladamente en Romanos, que el hombre, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida, vida en abundancia, como dijo el Señor Jesús en el capítulo 10 del Evangelio de Juan.
Entonces el hombre pecó, hermano, y murió, pero nunca ha habido, o mejor dicho, el plan de Dios nunca fue que hubiera reencarnación. Eso es un invento del hombre. Y esa es una idea del hombre inducida sin lugar a dudas por la depravación que el enemigo ha logrado insertar o ha logrado inculcar en la mente de las personas con ideas, si usted quiere, a veces alocadas, amor hermano, pero que al hacer el hombre un animal pensante, porque no estoy insultando a nadie, amados hermanos, sino que al contrario, usted que ha estudiado sabe que las ciencias naturales, que así se llamaban hace mucho tiempo, han clasificado al ser humano como un animal pensante, ¿verdad? Nosotros en las ciencias naturales estamos clasificados en 3 reinos: animal, vegetal y mineral. Y entre el reino animal pues están los seres humanos, ¿no? Independientemente de las bestias del campo, ya sean domésticas o salvajes, de las de aire o tierra, o del mar, o de las aguas, nosotros estamos clasificados así, como animales. Pero el ser humano, según la ciencia social, es un animal, pensante. Y es ese raciocinio el que marca la diferencia de los demás animales del resto del mundo, ¿verdad? El hombre es un ser pensante. Y de esos pensamientos, amado hermano, recuerde que así fue como el enemigo indujo a Eva. Le atacó el raciocinio, le atacó la mente y le dijo: con que Dios os ha dicho. Y luego fue tentando sus emociones, sus sentimientos. Y entonces Eva dijo: bueno, pues si ese árbol se mira bueno, el fruto de ese árbol es codiciable, yo lo voy a comer. Y lo comió. Y lo dio a su esposo, se lo dio a Adán. Y ambos pecaron. Entonces el enemigo ataca la mente, y por eso la carta de Pablo a los Efesios nos dice que nosotros, amados hermanos, debemos de ponernos el yelmo de la salvación, o sea, el casco de la salvación, y tener el escudo de la fe para apagar los dardos que el maligno lanza. Porque cuando a usted le logra fijar en la mente una idea, un pensamiento, el hombre muchas veces es derrotado por ese pensamiento. Si le logra meter un pensamiento de pobreza, un pensamiento de tristeza, un pensamiento de derrota, un pensamiento de depresión, un pensamiento de dolor, de angustia, amado hermano, ahí ya lo derrotó. Hay muchos hermanos que han concluido que la derrota no se manifiesta en el campo de batalla. La derrota se manifiesta antes, conforme es el pensamiento de la persona. Si es un pensamiento de victoria, lo logra. Si es un pensamiento de derrota, ahí es derrota. Entonces el ser humano, cualquiera que sea la situación que esté viviendo, si es derrotado en su mente, amado hermano, la consecuencia externa no tardará en manifestarse. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque eso es precisamente lo que el mucho pensar guiado de la forma incorrecta logra el enemigo en la vida del ser humano. Hay muchos pensamientos, amado hermano, que suenan muy lógicos, muy bonitos, muy profundos, pero la fuente es mal guiada. El ser humano fue diseñado para depender de Dios. Obviamente nuestra fuente de vida debe ser Dios, pero desde que el hombre pecó y la corriente se apartó y dijo: no, yo no quiero pensar en un Dios que no existe, en un Dios que no conozco, en un Dios no puedo experimentar, probar,
como ocurrió con el pensamiento científico, amado hermano, o como ocurre con el pensamiento científico. El pensamiento científico dicta claramente que todo aquello que se puede comprobar es verdadero. Todo lo que no se puede comprobar es falso o no existe. Y es por ello que el pensamiento científico se ha apartado de la corriente de Dios. Entonces, a todo le busca el pensamiento científico una razón de ser. Entonces, por ejemplo, le explican a usted: mire, el diamante se forma por esta y esta razón. Y le da una explicación de las propiedades por las cuales se forma un diamante y por las cuales un diamante ya no es diamante, sino que es carbón. El pensamiento científico ha dicho: no, mire, la enfermedad se origina por esta y esta situación y la quieren combatir científicamente. Pero nosotros hemos visto, amado hermano, lo estudiamos en una serie anterior también sobre los milagros de sanidad, cómo es que Dios obra en cada una de las vidas de las personas. Pero el pensamiento científico o el pensamiento humanista o el pensamiento que exalta al ser humano como la criatura dominante han sacado de la ecuación a Dios. Es decir, quieren ser independientes de Dios, y cuando eso ocurre, amado hermano, las diversas teorías se dan. Y nunca, pues, amado hermano, al no tener a Dios dentro de la ecuación, pues todo es mal guía. Entonces le menciono otra vez: el ser humano fue creado para depender de Dios. Todo el pensamiento, toda la fuente de conocimiento es Dios. El que creó todas las cosas es Dios, eso es indudable. Los científicos, con todo el respeto que se merecen, ¿verdad? Porque yo no los estoy criticando, no los estoy menospreciando para nada, sino que al contrario, pues entiendo que han dedicado mucho tiempo de su vida para especializarse, ¿verdad, amado hermano? Han pasado horas, sacrificando horas de sueño, años de esfuerzo en aprender una disciplina, ya sea la química, la bioquímica, la matemática, la astronomía, etcétera, y todo ese tipo de cosas que utilizan para estudiar, amado hermano, la creación de Dios y llegar a impresionantes conclusiones. Pues la conclusión más obvia y la que nunca han querido aceptar es que hay un creador, ¿verdad? Y pues así es como hemos tenido teorías como el Big Bang. Si usted no la ha escuchado, hermano, y tiene hijos pequeños, vaya y pregúntele cuál es la teoría que te han enseñado o a qué se refiere la teoría del Big Bang. Y lo que le van a decir a los jovencitos es que hubo una explosión, que el universo fue creado a base de explosiones, y que de repente de esas explosiones hubieron moléculas que tenían inteligencia propia y que se fueron uniendo, y que así fue como se fueron formando los planetas, los sistemas solares. De repente empezó el surgimiento de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, de una situación de caos nació vida. Y bueno, todas esas teorías han salido a luz, y como le repito, cuando las personas ya no quieren involucrar a Dios, pues todas esas teorías son bienvenidas. La teoría de la evolución también marca algo similar, que el hombre pues empezó de una forma y conforme el paso de los miles de millones de años ha llegado a ser lo que ahora es, y que se espera que dentro de miles de millones de años haya evolucionado en otro tipo de criatura, ¿verdad? Un animal volante, algún animal de alguna forma. Y eso es precisamente lo que han utilizado muchos de los creadores, no de los creadores, sino de aquellos que diseñan cine, y que usted ve algunas teorías de algunas películas, pero de ciencia ficción, o que tratan de vida en otros planetas, que presentan al ser humano de diferentes formas. En forma de alguien que está en el agua, mezcla de hombre pez o de hombre pájaro, o de hombre animal, o de un molusco que puede hablar, que puede pensar, que se puede dirigir hacia los seres humanos,
Entonces, así como esas formas de pensamiento, también ha ocurrido la de la reencarnación. Sin embargo, amado hermano, nuestro Dios es tan grande y tan maravilloso que ha creado espíritus únicos. Usted es una persona única, no hay otro como usted. Y Dios nos ha entregado un cuerpo, el cuerpo que ahora usted tiene, que es el tacuche temporal que usted utiliza, amado hermano. Dentro de usted hay alguien que es único. Alguien que es excepcional, alguien que no tiene duplicado. Y al no tener duplicado, hermano, nos deja ver que la existencia de cada persona es única. Usted no va a regresar a esta tierra después de irse, después de que termine su tiempo, su espacio-tiempo en este mundo. Usted no va a regresar como un animal, o como un ave, o como un pájaro, como una planta, como un pez. Creencia que tienen en otros lugares donde pues se respeta, por ejemplo, a ciertos grupos de animales, porque se piensa que ahí reencarna el ser humano, y entonces ahí piensan que está la tía, la prima, la hermana, el hermano, la mamá o el papá, y quitarle la vida sería un pecado. Entonces por eso es que a veces no comen cierto tipo de carne, o no le hacen, o no aprovechan la flora, la fauna, los cultivos, los granos, las frutas, porque piensan que ahí están las personas. Y hay un principio que ha surgido últimamente que dice que la materia no se destruye, sino que se transforma, y eso mismo se lo aplican al cuerpo humano. Bueno, no es clase de ciencia, hermanos, sino que solo son términos generales que le doy con el propósito de poder abordar puntualmente este tema. Y el tema que el apóstol Pablo ya desarrolla en estos versos que le he leído, que son 14, es que él está tratando de aplicar con una enseñanza de elementos materiales conocidos por aquel momento, para que la gente entienda principios espirituales. Pero una cosa es la didáctica de enseñanza, y otra muy diferente, amado hermano, el entendimiento del ser humano. El Señor Jesús también utilizó parábolas, y en las parábolas utilizó elementos terrenales que el ser humano conoce para poder ejemplificar cosas celestiales. Pero las cosas celestiales son mucho más profundas de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Dios mismo deja escrito en su palabra que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos, ni los caminos de Dios son como nuestros caminos, son totalmente diferentes. Entonces, amado hermano, Dios nos habla de transformación, Dios nos habla de cambio. Nosotros no podemos relacionar, por ejemplo, el matrimonio terrenal con el matrimonio celestial, son totalmente diferentes. El ser humano nos va a Dios mismo nos va a transformar a la condición original a la que nosotros fuimos creados y diseñados. Pero en el momento que Él así lo designó, como lo dice Tesalonicenses. Al día de hoy no sé cuántas personas han muerto, hermanos, pero sí le puedo decir que de acuerdo a los índices de mortandad, sí mueren por lo menos 3 de cada 10 en determinado momento. Pero al igual que mueren, hay una cantidad mayor de nacimientos. Y si usted toma en cuenta que ahora hay personas o hay mujercitas que lamentablemente no gozan de su niñez porque son abusadas o son utilizadas de alguna manera, y que ya a los 12, 14 años están embarazadas y están trayendo niños al mundo. Entonces, amado hermano, la población ha crecido increíblemente. Hoy se estima pues que estamos cerca de los 10.000 millones de habitantes, cuando hace 20 años no éramos ni 5. Entonces se ha duplicado, ha crecido un poco más del doble lo que había hace 20 años.
Pero se lo menciono, amado hermano, porque el Señor le ha dado a cada uno un espíritu diferente. Y entonces le mencionaba que una cosa es que el Señor enseñe con cosas terrenales para que nosotros podamos captar asuntos celestiales, pero no significa que los asuntos celestiales los podemos igualar a los terrenales. Son muy diferentes y son muy distantes. Entonces aquí el apóstol explica, mire, así como usted cuando siembra una semilla, de la que sea de maíz, sea de trigo, sea de alguna fruta, de alguna verdura, porque hay muchas frutas o granos o verduras que se cosechan, se producen a través de semillas, hermano. Hay otras que obviamente yo entiendo que se desarrollan a través de injertos, ¿verdad? Y que son totalmente diferentes, pero la gran mayoría es por semilla. Entonces, así como cuando usted agarra el maíz, lo escoge y siembra una buena semilla, usted lo siembra, hermano, al determinado tiempo. Pues, si usted ha preparado bien la tierra, la cultivó y la sembró en manera oportuna y la tierra recibió el agua necesaria, entonces cuando usted siente empieza a germinar una plantita, no germina otra semilla, no germina, amado hermano, la mazorca en sí, no, germina una plantita, esta plantita va creciendo, usted tiene que tener cuidado de ella. A determinada cantidad de semanas la planta ya creció a cierta altura, pasada cierta cantidad de semanas o meses ya empieza a desarrollar la mazorca y viene envuelta, pues obviamente viene protegida y usted tiene que estar al pendiente de cuidarla de los diferentes ataques que tiene. Cuando usted se da cuenta, pues ya tiene una mazorca que no ha madurado, que nosotros en Guatemala llamamos elote, que muchas veces hemos comido elote asado o atolito de elote, delicioso, hermano, tamalitos de elote, todo lo que se puso en el elote, pero es de un maíz sin madurar. Y después ya está el maíz maduro, que otra vez usted vuelve a repetir el ciclo. Entonces lo que está diciendo así aquí el apóstol Pablo es, miren, así como cuando usted agarra una semilla para sembrar y esta tiene que morir, porque así lo puso en la tierra y muere. De igual manera el Señor Jesús dijo, miren, así como el grano de trigo, si no es sembrado en la tierra y muere, no produce fruto, así necesito yo que pasar ese proceso, porque a través de la muerte de Él iba a ser las preciosas semillas que iba a ser sembrada para que produjera en nosotros la eterna salvación. Entonces el apóstol Pablo dice aquí, miren, tenemos que sembrar. Y el cuerpo que usted tiene, amado hermano, si el Señor no ha venido, lo vamos a tener que sembrar, lo vamos a tener que poner en una tumba. Eso es lo que él está diciendo aquí, pero lo está diciendo con mucha educación, con mucho estilo, porque dice, y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla también le dio su cuerpo. Entonces aquí ejemplifica, hermano, que una es la carne humana, que otra es la carne de los hombres, pero que no toda carne es la misma carne, sino que la carne de los hombres es una, la de las bestias es otra, la de los peces es otra, y la de las aves es otra. Eso es algo que nosotros, amado hermano, podemos notar a simple vista. No necesitamos un estudio científico, hermano. Así como el pollo tiene diferente carne, diferente piel, las bestias como las vacas, los toros tienen una piel, los elefantes tienen otra piel, los tigres tienen otra piel, los leones tienen otra piel, las aves, llámese gorriones, águilas, etcétera, tienen diferente piel, los insectos tienen otra piel, los peces tienen diferente piel. El punto que viene trayendo el apóstol, lo que quiere apuntar es que a pesar de que nosotros humanamente podemos ver diversidad, al momento de que nosotros morimos y vamos a ser transformados por el Señor, se nos va a dar un cuerpo diferente. En el caso del ser humano, pues vamos a tener un cuerpo ya libre de defectos, libre de enfermedad, libre de sangre. Es un cuerpo diferente porque la Escritura dice que carne y sangre no heredan el reino. Es un cuerpo que va a funcionar sin sangre.
El Señor Jesús, cuando se manifestó resucitado, dijo: ved, un espíritu, dice, no tiene carne y huesos como ustedes ven que yo tengo. Entonces, de esa misma manera nosotros vamos a resucitar, pero lo va a hacer en un abrir y cerrar de ojos. Y por eso deja ver que, por ejemplo, Adán fue terrenal. Al final Adán fue terrenal. Y el cuerpo que él nos dio, o el cuerpo que Adán tuvo en su momento, fue tomado del polvo de la tierra, y de ese polvo el Señor creó un molde, sopló vida sobre él y formó lo que es el hombre. Y por eso dice la Escritura en Génesis, que del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Y amado hermano, yo no sé si usted ha tenido la experiencia de, bueno, seguramente sí, en su larga trayectoria de vida, no sé si usted tenga muchos años de vida o pocos, pero seguramente ha tenido que ver partir con dolor a algún miembro de su familia. Lo ha tenido que llevar al cementerio, lo ha sepultado. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de asistir cuando los mueven, cuando los cambian, porque el periodo que usted los puede tener en determinado lugar, y es un cementerio público, un cementerio administrado por el Estado, los tienen que mover, o si no los tienen que desechar. Y si usted no hace las gestiones necesarias, pues obviamente lo van a sacar y lo van a desechar. Pero hay muchos y que cuando usted los va a sacar, es polvo lo que va a sacar usted de la tumba. Ya no hay nada. A veces sobrevive algún hueso o alguna parte del cuerpo, pero es mínima. Todo lo demás se volvió polvo. Pero Dios nos va a resucitar y nos va a levantar, y nos va a levantar con un cuerpo celestial. Ese es el punto. Entonces, amado hermano, cuando el apóstol Pablo le escribió a estos adolescentes, les enseñó pues de que ellos tenían preocupación por los parientes, los familiares, los amigos que habían fallecido, amado hermano, y que ellos estaban con la inquietud de preguntarle: mira, apóstol, ¿y qué va a pasar con ellos? ¿Van a resucitar, no van a resucitar? ¿Van a vivir, no van a vivir? ¿Van a estar con nosotros en el cielo o no? Pablo les enseña: sí, yo recibí una palabra de Dios. Porque así empieza ese verso. Miren, yo les digo lo siguiente por palabra del Señor. No es una palabra que Él se inventó, amado, porque ese es otro punto. Ya les he mencionado que la palabra del Señor ha recibido mucho ataque, y muchos dicen: no, lo que pasa es que el cristianismo es una invención de Pablo. Pablo no se inventó nada, amado. El fundador del cristianismo es Jesús. Él es el fundamento, Él es el que lo predicó, Él es el que lo enseñó, Él es el que murió y el que resucitó y se manifestó vivo. ¿Y por qué se manifestó vivo, amado hermano? Para que todos viéramos que efectivamente Él era el Cordero de Dios, pero que también así Él como nos prometió, amado hermano. Así como Él murió y resucitó y nos prometió, porque prometió en su escritura que iba a ir a la casa del Padre, a los cielos, a preparar morada, y luego iba a venir por nosotros. Lo hizo. Él lo hizo, hermano. Él se manifestó vivo para que nosotros viéramos. En ese momento los discípulos vieran que efectivamente el Señor cumplía lo que prometía, y que si Él, así como el cuerpo que Él tenía, nosotros también lo íbamos a tener. Y por eso es que los apóstoles en aquel momento y los discípulos que tuvieron la oportunidad de ver al Señor resucitado hace ya casi 2000 años, pregonaran con denuedo esa esperanza. Y el apóstol Pablo también lo hizo, amado, porque él también tuvo manifestaciones de parte del Señor Jesús, de un Jesús resucitado. Por eso decía él: yo quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Que esa resurrección la otorga el Espíritu Santo. Entonces, amado hermano, nosotros vamos a ser transformados. Vamos a tener una fisonomía, pues seguramente igual a la que hoy vemos, pero vamos a estar perfeccionados. Vamos a ser levantados del polvo, porque el Señor nos va a dar un nuevo cuerpo. Él nos va a dar un nuevo cuerpo, así como se lo dio al Señor Jesús. El Señor Jesús tuvo un cuerpo, amado hermano, que
aunque era de carne y sangre, no tenía que quedarse aquí, porque contenía, habitaba el Señor ahí. Entonces Él tomó ese cuerpo, lo resucitó y se lo llevó, pero esa manifestación de la resurrección, ya los apóstoles la habían visto, porque usted recuerda que en el ministerio terrenal el apóstol Pedro, Juan y Jacobo, que eran los que se mantenían cerca del Señor, habían visto, por ejemplo, la resurrección de la hija de Jairo. Los discípulos y una gran cantidad de personas vieron a la resurrección del hijo de la viuda de Naín, vieron la resurrección de Lázaro y vieron algunas otras, amado hermano, que dejaban precedente de que el Señor tenía el poder para resucitar. Pero después Dios manifestó su poder al resucitar a su hijo, y que su hijo se manifestara, amado hermano, a todos y cada uno de los demás, para que tuvieran esa confianza y esa seguridad de que van a resucitar. Entonces, amado hermano, nosotros por palabra del Señor hemos recibido que aunque hayamos tenido que dormir, que nos toque morir, porque si el Señor decide retrasar su venida, porque uno de los aspectos que nunca debemos olvidar, amado hermano, es que Dios es soberano. Él va a venir, Él dio su palabra, Él dio su promesa y Él la va a cumplir cuando Él lo considere oportuno. Él no tiene por qué estar siendo doblegado por nuestros berrinches o por nuestras manifestaciones. Usted no crea, amado hermano, que nosotros hacemos temblar a Dios porque hoy convocamos a una marcha a la plaza, por ejemplo, y ahí vamos a protestar. ¿Por qué no has venido, Dios? Cuando Él simple y sencillamente nos podría mandar una sola palabra, un par de palabras nos diría y nos dejaría quietos porque no están preparados, punto. Jabón, hermano. Y nosotros nos daría pena y vergüenza darnos cuenta que efectivamente así es. Si el Señor lo que está haciendo es manifestarnos su misericordia, el problema es que a veces nosotros no nos aceptamos, ¿no? Entonces, yo no crea que porque le hacemos un berrinche a Dios y porque nos ponemos ahí abusivos y le queremos reclamar, Dios va a temblar, ¿no? Los que deberíamos de temblar somos nosotros. Y si nos toca dormir, amados hermanos, nos toca dormir y sepamos de que Dios nos va a levantar y nos va a reunir con Él, pues Él es poderoso para hacerlo. Él es el todopoderoso, es que Él no tiene limitación. Entonces, lo ideal sería que nosotros ya estuviéramos preparados y que lográramos ver todas estas manifestaciones, pero si no lo hemos logrado hacer, amado hermano, tratemos de que la generación que ahora está se prepare para que el Señor venga. Pero lo que quiere decirnos aquí el Señor es que Él nos va a transformar. Y así dice que el hombre de la tierra es terrenal, el Señor Jesús, el postrer Adán, como le llaman, es del cielo. Y nosotros vamos a ser celestiales como Él es. Así dice que como hemos traído la imagen del terrenal, ahora traeremos también la imagen del celestial. ¿Por qué? Porque vamos a ser transformados. Dios nos va a cambiar. Lo que va a pasar, amado hermano, es que ahora vamos a manifestar externamente lo que somos internamente. Recuerde que usted acepta al Señor Jesús en su corazón. Y nosotros tenemos que ir muriendo. O como dice Juan el Bautista, Él debe ir menguando, debemos ir menguando para que Él vaya creciendo. Entonces nosotros vamos muriendo internamente, externamente tal vez sí manifestamos algunos cambios de conducta y lo demás, pero nuestra meta es parecernos a Él, ser como Él. Y esa manifestación se va a dar cuando Él nos resucite, cuando Él nos transforme. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros, bueno, como se lo he dicho ya, carne y sangre no van a heredar el reino. Tenemos que ser transformados en celestiales para poder estar en las moradas celestes donde está nuestro Padre. Y eso lo va a hacer el Señor en su venida. Así que, amado hermano, precisamente aquí está el verso para aquellos que están preguntando. En 1 Corintios 15:50 es: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.
Entonces todos vamos a ser transformados, amado. Y cuando seamos transformados, vamos a ser llevados al cielo, donde el Señor nos va a tener para siempre. Entonces, amado hermano, yo le invito a usted a que reflexionemos en el tema de la venida del Señor. Hay muchas cosas que definitivamente la palabra del Señor nos va a enseñar, nos va a ministrar, y tenemos que buscar el tiempo para estudiarlas y reflexionarlas y ya tener más tiempo para poderlo compartir con usted, amado hermano. Que usted me siga prestando el favor de su atención para seguir meditando en la misma, pero sí necesitamos, amado hermano, profundizar en esto. Yo le pido al Señor que esta noche usted sea bendecido, que usted reflexione, que tome lo que le sirva, y lo que no le sirva lo deseche, que usted tome una vez más la Biblia en sus manos y usted reflexione sobre todos y cada uno de los puntos que hemos estado estudiando durante esta semana. Yo le invito a usted a que, si el Señor así se lo pone en su corazón, usted visite el canal de YouTube de Radio 760 y busque toda la serie del tema de la venida del Señor, las reflexiones que hemos hecho sobre la venida del Señor, el estudio que se ha hecho sobre las cartas de las Tesalonicenses, las diferencias sobre el arrebatamiento y segunda venida. Que usted vaya enriqueciendo el tema, lo vaya escuchando, lo vaya analizando, pero que principalmente le pidamos al Espíritu Santo su ayuda, su guianza para poder, hermano, ser ministrados adecuadamente. Yo le pido al Señor que nos ayude y quiero invitarle a que oremos un momento en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todas las bendiciones que a lo largo de este día nos has dado. Te agradecemos, Padre amado, principalmente por nuestra salvación, por ese amor que manifiestas hacia cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por habernos rescatado, por haber entregado tu vida, Señor, en rescate de la nuestra, por haber derramado tu sangre, para que todos y cada uno de nuestros pecados fueran perdonados, fueran borrados, y nosotros fuéramos transformados y cambiados. Gracias también por tu Santo Espíritu también que nos has dejado. Y gracias por la palabra escrita que también nos permites tener, Señor, hoy en día para que podamos reflexionar en tu palabra, Señor, y ser ministrados, educados, instruidos por ella, Señor, corregidos también cuando es necesario. Yo te pido, Señor, en esta noche por todos y cada uno de los hermanos que han estado atendiendo, Señor, los estudios de estas semanas. Yo te pido, Padre, que nos abras el entendimiento, que a mí me des la facilidad para seguir transmitiendo ideas claras, para que no traiga yo confusión a tu pueblo, sino que más bien pueda guiarlos adecuadamente, que ellos también sean movidos por tu Santo Espíritu, Señor, a escudriñar en la palabra lo que tú nos quieres enseñar. Que nuestra comunión contigo se fortalezca, crezca y podamos cada día, Señor, ser más como tú quieres que seamos, Padre. Yo te pido, Padre, en esta noche también por todas y cada una de las necesidades que mis hermanos tienen. Yo entiendo, Padre, que hay necesidades económicas, que hay necesidades materiales, espirituales. Posiblemente algunos de nuestros hermanos en esta noche están pasando por desánimo, por tristeza y necesitan ser fortalecidos espiritualmente. Te pido también, Señor, por todos los que tienen alguna enfermedad para que puedan ser sanados, por esos matrimonios que están pasando por prueba, por lucha, Señor, algunos que quizá ya han atravesado la difícil prueba, el difícil valle del divorcio, Señor, pero que ellos necesitan ese consuelo de parte tuya para seguir adelante. Por los que están pasando por etapa de duelo, Señor, ya sea que ha partido un ser querido cercano y que el dolor es fuerte, Señor, y no nos está permitiendo continuar con su existencia. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que todas y cada una de esas necesidades sean atendidas. Te pido por la seguridad física, mental, espiritual y material de cada uno de mis hermanos, Señor, que tú los guardes en su entrada, en su salida, que tú los protejas de todo extorsionador, de todo delincuente, de todo asesino, Padre. Líbralos de los peligros de la calle, de los peligros de la noche, de los peligros
que puedan estar en casa, Señor, porque a veces puede ocurrir algún accidente doméstico, Señor, por una imprudencia, por una situación ahí de descuido. Yo te pido, Señor, que tú guardes a cada uno. Por favor, papito lindo, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, concédenos una noche tranquila, una noche de reposo, una noche de bendición, pero sobre todo, Señor, concédenos que sea tu visitación la que nuestros oídos estén abiertos, nuestro espíritu dispuesto a recibir la palabra que tú nos quieres transmitir, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo, amén y amén. Que Dios le bendiga a mi amado hermano, y si el Señor lo permite, si el Señor nos presta la vida, si el Señor tiene misericordia, nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes nuevamente en otro programa. Mientras tanto, que pase una bendecida noche y que tenga un buen descanso. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.